Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. La verdad es que cuando, ante todo, perdón por la ronquera que tengo, también los consejeros nos ponemos malos y los médicos mucho más. En este momento le decía que me alegra esta pregunta mucho, además, porque son de esas cosas que en sanidad no están suficientemente claras las situaciones y siempre hay que volver a remodelar, reestudiar y analizar. En este momento en Asturias no solo tenemos una unidad de atención domiciliaria en Cabueñes, sino que hay otra en el área 3, en el área de Avilés, en el Hospital San Agustín. En el año 2015, y de acuerdo con los datos del Sistema de Información de Atención Especializada, se han atendido en estas unidades a lo largo de todo el año, en las dos unidades, 870 pacientes. También, y al margen de eso, desde el año 2003, y basado fundamentalmente en la estrategia de cuidados paliativos, tenemos en el sistema sanitario asturiano unas unidades de cuidados paliativos en cada una de las 8 áreas del Principado de Asturias. Desde diversos puntos de vista estratégicos se plantea un modelo de atención colaborativo interdisciplinario basado fundamentalmente en la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención hospitalaria y entre los recursos convencionales y específicos tanto de cuidados paliativos como de hospitalización domiciliaria y que sitúa fundamentalmente al domicilio como el lugar idóneo en determinadas situaciones para atención de pacientes y fundamentalmente de los pacientes paliativos, de los pacientes terminales, con una definición muy clara que no voy a explicar porque la conocemos yo creo todos. Sin duda, la coordinación asistencial es la piedra angular de cualquier sistema sanitario, donde la complejidad aumenta al participar en numerosos servicios. Basándonos en todo lo anterior, usted comprenderá la dificultad de decidir cuál es la organización sanitaria integrada más idónea para la mejor atención al paciente. Es objeto de gran controversia en este momento, desde el año, creo que es 1947 que se crea la primera unidad en Nueva York y desde el año 50, 51, 52 que se crean las primeras unidades en Europa y en España creo que sobre los años 60, 50 y pico, 60. Y el objeto de la controversia es la integración de estos pacientes en el hospital o la integración en atención primaria. Fundamentalmente no la integración, sino el eje de control de estos pacientes. Como fortaleza del modelo que apuesta por ello, por el hospital, se señala la experiencia, la capacidad organizativa, mientras que como debilidad se cita el riesgo de que las decisiones de la primaria y de la red se centren excesivamente en el hospital y resten protagonismo a la atención primaria, la más próxima y la más conocedora de la vida del paciente, de la vida de sus familiares y del entorno social en que se mueve este tipo de pacientes. Otro aspecto también a tener en cuenta en esta discusión es el ámbito geográfico o territorial sobre el que se aplica el modelo. Parece fuera de discusión que no resulta beneficioso aplicar el modelo de hospitalización a domicilio a territorios amplios con poblaciones dispersas, como son las que caracterizan a algunas de nuestras áreas sanitarias de nuestra comunidad autónoma. En estos espacios, esta consejería sigue apostando por una mayor y mejor coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria, dando una mayor presencia a la atención primaria en los domicilios y evitando actuaciones especializadas innecesarias, potenciando cada vez más los servicios de atención de cuidados paliativos y, sobre todo, a lo que se refiere a la atención a los pacientes crónicos. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, quizás respecto a esta unidad, que efectivamente puede haber diversos modelos de cara a la organización sanitaria, quizás lo primero a citar es que es una unidad, efectivamente hay otra en Avilés, que tiene un reconocimiento muy importante por parte de los usuarios. Si no recuerdo mal, en el año 2011 esta unidad recibió la medalla plata de la ciudad de Gijón y recientemente ha recibido un premio de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Es decir, que
el nivel de satisfacción de los usuarios es alto. Una unidad, además, que está consolidada, lleva desde el año 1992, efectivamente, en el caso concreto de Cabueñes, cuenta con 3 médicos, 4 enfermeras, un auxiliar administrativo compartido, aproximadamente atiende a unos 500 enfermos al año y, efectivamente, aunque en la trayectoria en estos 25 años hubo un momento que se centró en los cuidados paliativos, ahora atiende especialmente a enfermos que sufren procesos infecciosos o insuficiencias cardíacas que no pueden generalmente recibir tratamientos por boca, pero que la estancia en la casa o en su casa es mucho más beneficiosa que derivarlos a un hospital. Efectivamente, el modelo no está extendido en toda España, pero, como bien sabrá el señor consejero, hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, que tienen cobertura del 100%, porque este modelo tiene algunas fortalezas importantes. Una de ellas es que, curiosamente, aunque la inversión inicial sea alta, después resulta que es más rentable que la hospitalización. Aproximadamente cada cama me parece que cuesta como un tercio. No voy a aburrir ahora aquí con datos que tengo aquí delante. Por otro lado, implica a las familias y les quita un nivel de ansiedad y también de preocupación asociado a cuando los enfermos vuelven a ingresar en los hospitales. Seguramente puede ser también una alternativa a momentos que tenía que ver, en este caso concreto, la pregunta que se retiró por parte del diputado de Podemos, de momentos puntuales en donde hay picos en los hospitales de sobresaturación. Además, en Asturias, por el envejecimiento de la población, este tipo de enfermos va a ir increciendo, porque cada vez tenemos más enfermos crónicos que viven más tiempo, que necesitan más cuidados y, por tanto, consideramos que desde todos estos puntos de vista es un modelo pues exitoso. También entendemos que es un tipo de atención que no puede hacer la atención primaria por su propia estructura. Implica a las familias, personaliza los cuidados médicos y, sin embargo, también nos llama la atención que, por ejemplo, este servicio, en la memoria del SESPA del año 2014, ni figuraba su actividad, como si hubiera un cierto desconocimiento respecto a su función, cuando es un servicio, en concreto el de Cabueñes, que lleva pues 25 años. Pues bien, esto es lo que quería someter a su consideración. Tiene un coste por cama de un tercio de lo que cuesta la hospitalaria. Efectivamente, su distribución en España es muy desigual, pero en Valencia y en el País Vasco la cobertura es del 100%, y la inversión inicial y la falta de evidencia, como usted dijo antes, son sus principales lastres, pero la mejor es la satisfacción del paciente. Y yo creo que este es un punto realmente importante. Habría que potenciar aquellos servicios en donde realmente el usuario está contento. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Nada más lejos de mi intención que quitarle la razón en este punto. Es una unidad valorada por la población, es una unidad con muy buenos resultados, es una unidad que acerca la asistencia al ciudadano y al domicilio. Si hablamos en términos económicos, usted lo ha dicho, es mucho más barata la atención en domicilio que en el hospital, y además es menos peligrosa para el paciente, menos infecciones, menos enfermedades consecuencia de el mundo hospitalario. Y desde ese punto de vista, lo que le digo es que lo que está en discusión no es la existencia en sí de las unidades que atienden a los ciudadanos en el domicilio. Lo que sí está en duda en este momento es su dependencia, esa dependencia hospitalaria, hospitalocentrismo, y más dependiendo de la atención primaria, fundamentalmente por una cuestión clave. La atención primaria está constantemente con el paciente, la atención primaria acoge al paciente prácticamente desde su nacimiento hasta su muerte, entiende del ciudadano y todo su entorno, las situaciones, las complicaciones, los recursos al margen, familiares, económicos, de los ciudadanos, y el hospital fundamentalmente lo que atiende es puntualmente la situación y después se desprende de ella. Por eso,
lo que nosotros planteamos, por supuesto, tanto la unidad de Avilés como la unidad de Gijón son muy valoradas por la población y también por el servicio de salud. Y lo que entendemos es que lo que debemos de fortalecer, no solo disminuir, sino fortalecer estas unidades conjuntamente, como se ha hecho en Gijón, uniéndolas a los cuidados paliativos, porque es el continuum del paciente en todas sus facetas, la de paciente crónico y fundamentalmente el tema en que esta consejería está trabajando, que es en la cronicidad y en la atención al paciente crónico. Usted ha puesto dos ejemplos clarísimos, la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia cardíaca, que prácticamente ocupan más de un 60% casi de la patología o como primera causa o como causa sobrevenida de la mayor parte de los pacientes que atendemos en los domicilios y en la atención primaria y que ocupan un volumen muy importante de camas hospitalarias. Intentaremos seguir fortaleciendo todo lo que es la unidad de las unidades de atención domiciliaria conjuntamente con atención a los cuidados paliativos como forma de actuar desde la atención primaria y desde el médico de cabecera del paciente, el auténtico conocedor de la patología y del entorno del paciente en el domicilio. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, número 3. Interpelación de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Paula Valero Sáez, al Consejo de Gobierno, relativo a Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias. Señora Valero, está en el uso de la palabra.